Muchas bendiciones para todos. Soy el pastor Miguel Antonio López de Iglesia Cristiana Igle Centro en el municipio de Acacías, departamento del Meta, una iglesia adscrita al Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Y doy gracias a Dios por concederme estar de nuevo con ustedes y poderles compartir el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy les haré lectura de las notas que he preparado con el título Perdonando porque fuimos perdonados. Ese es nuestro título. Perdonando porque fuimos perdonados. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús dijo: Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El tema del perdón es un asunto demasiado tratado entre nosotros los creyentes. Sin embargo, quiero hablarles otra vez de lo fundamental que es aprender a perdonar. Y cómo nos gusta sentirnos perdonados, pero cómo nos cuesta aprender a perdonar. Primero, les voy a mencionar las 3 clases o instancias del perdón. La primera de ellas es el perdón que Dios otorga al pecador cuando éste se convierte a Jesús. En la aplicación de la justicia divina, Dios justamente debe castigar al malhechor, al pecador. Si la justicia humana debe castigar al malhechor, ¿cuánto más la justicia divina? Pero Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor, dice la palabra, con que nos amó, cuando el pecador se acoge a la obra expiatoria de Cristo en la cruz, Dios justifica o declara inocente al culpable. El pecador es absuelto de su culpa y le es otorgado el perdón de Dios. La segunda clase o instancia del perdón es el perdón que Dios otorga a sus hijos cuando confiesan su pecado. Los pequeños pecados que cometemos los creyentes son tan graves, tan ofensivos delante de Dios como los grandes pecados que cometa cualquier hombre sin Dios. Porque nosotros ya fuimos absueltos. Y si pecamos es porque reincidimos en pecar. Cuando el creyente reconoce que ha pecado, confiesa su pecado y se aparta de él, Dios le otorga el perdón. La Escritura dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en el capítulo 2 de la misma carta, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno cayere en pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
al ser llevados ante la justicia divina, necesitamos un abogado. Y ese abogado es Cristo, quien dio su sangre por nuestros pecados. Y la tercera clase o instancia de perdón es el perdón que nos otorgamos unos a otros. Es el perdón entre humanos. El perdón que nos debemos otorgar unos a otros debe ser como el perdón que Dios nos otorga cada vez que le pedimos que nos perdone. Si no fuera por el amor perdonador de Dios y la eficacia de la sangre de Jesús en su sacrificio expiatorio, ningún ser humano sería salvo, porque seguimos siendo pecadores y la justicia divina nos alcanzaría a todos. Perdonar, en términos bíblicos, significa la cancelación de una deuda, lo cual se hace de manera voluntaria y por decisión personal. Jesús nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Al hacer esta oración, es como decir: Padre nuestro que estás en los cielos, trátame como trato yo a los demás. Perdóname como yo perdono a los demás. Algunos escritores cristianos llaman a esta oración la terrible petición de un creyente, porque es condicional, equivalente, proporcional. Esta oración: perdóname como también yo perdono. Ahora les leeré la parábola del siervo que no quiso perdonar. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle junto con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, dame tiempo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y además le perdonó toda su deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y, presionándole, le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le metió en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se conmovieron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve de ti? Entonces su señor, enojado, les entregó a los verdugos hasta que se
hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Note, un siervo le debe a su señor 10,000 talentos. Cada talento equivalía a 6,000 denarios, es decir, que debía unos 60 millones de denarios. Para pagarse de la deuda, su señor ordenó venderlo con su mujer y sus hijos como esclavos y además quitarle todo lo que tenía, todos los bienes que poseyera y pagarse así de la deuda. Aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y además le perdonó toda la deuda. Pero un compañero de trabajo le debía a este hombre 100 denarios, 100 nada más. Y aunque le pidió prórroga, no quiso concedérsela. Su consiervo se postraba igualmente y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, dame tiempo, yo te pago todo. Mas él no quiso, sino que lo metió en la cárcel. Y enterado su señor de lo que hizo el siervo, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y la escalofriante conclusión de esta parábola es el versículo 35, que dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjese, Jesús nos insta a tener espíritu perdonador, porque nosotros fuimos perdonados de deudas mayores. Dicho de otra manera, al haber recibido el perdón de Dios por nuestras ofensas, estamos obligados a perdonar a todos los hombres sus ofensas. Un hombre afirmó diciendo: nunca he perdonado nada a nadie. Y otro que lo escuchó le dijo: amigo, espero que nunca hayas pecado contra Dios para que no vayas a necesitar de su perdón. Se destaca en la parábola el contraste entre la gran deuda del primer siervo y la insignificante deuda del segundo siervo. El primero debía 60 millones de denarios, el segundo solo debía 100 denarios. Y así es el contraste entre las deudas que nosotros teníamos con Dios y las deudas que otros tienen con nosotros. Al Señor le debíamos 600 millones. A nosotros nos debían 100 solamente. A Dios le debemos 60 millones. A nosotros nos deben solo 100. Ese es el llamado a perdonar. El perdón que Cristo ofrece exige que estemos dispuestos a perdonar de todo corazón a los demás. En mi última prédica, la cual titulé Éxito en la adversidad, les hablé de un hombre que supo perdonar. Se lo voy a recordar. José, hijo de Jacob, un muchacho que a los 17 años llegó a ser odiado por sus hermanos. Sus mismos hermanos lo secuestraron e intentaron matarlo. Y fue luego vendido a unos comerciantes de esclavos que lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón. Allí
Fue calumniado por la esposa de Potifar y puesto en la cárcel por 10 años, siendo inocente. Puesto en libertad, llegó a ser gobernador de Egipto. Perdonó a sus hermanos y los bendijo, llevándolos a Egipto, a tierra de Gosén, donde se multiplicaron, y fue allí donde conformaron las 12 tribus de la nación de Israel. Cuando se quiere perdonar, se puede perdonar. La mejor medicina es poder perdonar al ofensor. Perdonar es decisión nuestra. San Marcos 11:25, Jesús enseñó: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El apóstol Pablo escribe a los Efesios 4:32, sed misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra de Dios no nos presenta el perdón como algo opcional, sino como algo que debemos hacer. Perdonar va en beneficio de aquel que perdona. 2 Corintios 2:10, 11 dice, al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono, para que Satanás no gane ventaja alguna entre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjese, si no perdonamos, el diablo aprovechará para destruirnos. Si no perdonamos, nos enfermaremos del alma y del espíritu. Si no perdonamos, la amargura nos hará llorar y nos destruirá, mientras nuestros ofensores estarán riendo, porque el hacernos daño les produce placer a ellos. Perdonar no es tener que olvidar. La memoria guarda toda la información de la vida sensorial y episódica. Así que recordar es la función de una mente o una memoria en su estado normal. Luego, el perdón no es olvidar, sino lograr que ese recuerdo no nos cause daño, no produzca ni amargura de alma ni aflicción de espíritu. Tenemos que perdonar a nuestros ofensores, así ya estén muertos. Escuché a un hombre decir, a mi madre no la perdono ni ahora que está muerta, porque ella fue la culpable de todas mis desgracias, ni ahora que está muerta. Unos y otros, sin excepción alguna, hemos sido víctimas de algún daño que nos hayan causado. Tal vez usted sea una víctima de la injusticia. Tal vez sea usted una víctima del maltrato y la violencia. Tal vez sea usted una víctima del desprecio, el abandono o la traición. Conocí a un hombre que viajó de muy lejos a estas tierras en busca de su padre para matarlo, porque cuando él quedó huérfano de mamá, siendo apenas un niño, su padre lo abandonó y el niño tuvo que sobrevivir y crecer sin papá y sin mamá, teniendo a su padre vivo, pero lo abandonó. Ahora andaba buscándolo, a ver dónde lo ubicaba.
pero con un espíritu de venganza, porque su corazón estaba herido y lo buscaba para matar. Concluyo. Jamás se puede ser feliz cuando el corazón está enfermo por el odio y la amargura. Dejemos que el Espíritu Santo, el día de hoy, sane nuestras heridas y que a partir de hoy podamos perdonar. Quiero orar por ustedes. Padre, todo aquel que sufre como víctima y que por el daño causado, por la gravedad de esos daños, no ha podido perdonar, te ruego, Señor, que le ayudes a tomar la decisión de perdonar y que le des la capacidad para hacerlo. Sana su corazón y su alma y concédele vivir en paz consigo mismo, en paz con su prójimo y que asimismo pueda estar en comunión contigo. Señor, gracias por conocernos, por conocer nuestro corazón, por conocer nuestras reacciones, por conocer los daños y heridas que el mal ha producido en nuestras vidas. Oramos dándote gracias, Señor, pidiendo tu ayuda y tomando la mejor decisión, la decisión de perdonar. Tú nos ayudarás, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado. Amén. Que Dios los bendiga más y más. Y gracias por su atención a la palabra.